Hola, buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al Seminario de Desarrollo de No Convencionales, 10 años de Vaca Muerta. Esta es una actividad organizada por la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG. Hoy es el séptimo encuentro y en esta sesión Alejandro Lerza de Chevron y Dilhan Ilk de De Golyer and McNaughton van a compartir sus experiencias sobre estimulación y simulación aplicadas a la optimización de la producción. Cada uno va a dar una presentación de 20 minutos y a continuación de las presentaciones va a haber una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente otros 20 minutos. Un punto importante a tener en cuenta, las preguntas deben hacerse por escrito en el panel de preguntas y respuestas. Pueden hacerlas a lo largo de la sesión, durante las presentaciones o en cualquier momento, y van a ser recopiladas y estará la sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Siguiente, por favor. Bueno, la propuesta de este seminario fue compartir experiencias y desafíos comunes que enfrentamos en el desarrollo de los yacimientos no convencionales tipo shale, presentando experiencias tanto de Vaca Muerta como de Norteamérica, y también discutir qué nos hace falta para lograr un desarrollo sustentable y eficiente de Vaca Muerta en las próximas décadas. 10 años de Vaca Muerta, el nombre del seminario se basa en el hecho de que se cumplieron 10 años justamente de Vaca Muerta como reservorio no convencional. Esto arrancó a mediados de 2010, cuando YPF completó y ensayó el pozo Loma La Lata Carts 1, que fue el primer pozo fracturado a Vaca Muerta. Justamente la imagen muestra una carta de fractura de este pozo. La sesión de hoy va a tratar sobre el tema estimulación y simulación aplicadas a la optimización de la producción. Bueno, algunas preguntas disparadoras para este tema son cómo definir el diseño óptimo de completación, cómo evaluar la performance de los pozos, también cuáles son las limitaciones de estas metodologías de análisis basadas en performance y cómo impacta este workflow de cálculo en las estimaciones de reservas y recursos. Y bueno, y también dónde estamos actualmente en este tema en 2020 y cuáles son las expectativas que tenemos en relación a este tema para los próximos 10 años. Bueno, para la sesión de hoy contamos con la presencia de dos oradores de mucha experiencia y reconocida trayectoria en reservorios no convencionales. La primera presentación de Alejandro Lerza va a ser en español y la presentación de Dilhan Ilk va a ser en inglés. Alejandro Lerza es Master of Science en Ingeniería de Petróleo, se graduó en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de South California. También tiene maestrías en Gas Business Management y en Data Analytics. Alejandro se unió a Chevron en 2009 y trabaja para reservorios no convencionales desde 2014. Actualmente Alejandro brinda soporte al equipo de estudios de subsuelo de Loma Campana de Vaca Muerta como secondí de Chevron en las oficinas de YPF. A Alejandro le interesa formar parte de proyectos de optimización que sean desafiantes. Bueno, acá en la placa Alejandro, un poco para romper el hielo y poner un poco de humor, se presenta como Reservoir Artist, y realmente lo que generamos al fracturar
estos reservorios es tan complejo y es tan limitada la capacidad que tenemos de medirlo, que realmente lo que hace de modelar y tratar de optimizar los diseños de fractura para maximizar la performance y el valor de estos activos es realmente un arte. Bueno, a continuación de Alejandro dará su charla Dilhan Ilk. Dilhan es Senior Vice President y Manager de la División Norteamérica en De Goyler and McNaughton. El Dr. Ilk se sumó a De Goyler and McNaughton en 2010, luego de completar sus estudios en la Universidad de Texas A&M. Dilhan completó su carrera de grado en Ingeniería en Petróleo en 2003 en la Universidad Técnica de Istambul. En 2005 completó la maestría en Ingeniería en Petróleo y en 2010 obtuvo el doctorado en Ingeniería en Petróleo, ambos títulos en la Universidad de Texas A&M. Bueno, antes de dar comienzo a las presentaciones, va a aparecer en pantalla una breve encuesta que van a tener 5 minutos para responder la misma. Y a continuación de eso le daremos la palabra a Alejandro para su presentación. Bueno, adelante Alejandro, gracias. No, por favor. Primero vamos a confirmar. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me escuchan bien? ¿Todo perfecto? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Lerza, como ya me presentaron. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias al Instituto Argentino de Petróleo y Gas por estas jornadas. Yo he sido participante de la mayoría de ellas que han presentado. Lamentablemente no me pude sumar a todas, pero el tema ha sido muy bueno y me parece excelente iniciativa. Como mencionaron antes, sí, para un poquitito de humor, me describí como un reservoir artist, pero más o menos es para aplicarlo a esta definición, ¿no? Si podemos ver la definición que está en pantalla de reservoir de artistas, y aquí dice más o menos de dónde la saqué, dice que es someone who does precision guesswork based on unreliable data provided by those of questionable knowledge. Básicamente lo que dice es que son personas que hacen trabajo de precisión estimativa basados en data que es poco confiable, y esta data es proveída por algunas personas que pueden tener un conocimiento que podría ser cuestionable, ¿no? Y creo que eso hace referencia, es un chiste en realidad, pero hace referencia a lo que estamos tratando de hacer en no convencionales con la poca cantidad de física que tenemos de entendimiento. Si bien ha mejorado muchísimo, nos falta mucho más por entender. Entonces, muchas veces nuestros modelos conceptuales son más importantes que el resultado final, ¿no? Entonces tenemos que tratar de calibrar esa falta de física que podríamos tener dentro de nuestros simuladores, nuestra física básica, con respecto a lo que queremos aplicar en el campo, ¿no? Tenemos que siempre vivir con esa diferencia. Bueno, arranquemos entonces. El trabajo que les quiero presentar hoy es una compilación de un trabajo que también presentamos en Nortec, y se basa básicamente en la maximización del valor del proyecto de Vaca Muerta, y es una parte uno de varios trabajos de una serie que estamos presentando. Y esta parte se trata de la optimización de completaciones de alta densidad, y es un caso de estudio. Primeramente quiero reconocer a los coautores. Yo no hice este trabajo solo, hubo mucha gente detrás de esto, y fuimos 3 personas las que pusimos el trabajo juntos principal, pero mucha gente más contribuyendo y apoyándonos. Las otras personas son Sergio Cuervo, que es geólogo y también trabaja en el equipo de Loma Campana, y Sahil Malhotra, que es el ingeniero de estimulación. Adicionalmente, quisiera reconocer a Chevron y YPF por el soporte que nos han dado, a todos los miembros del grupo de desarrollo de Loma Campana, ya que todos nos apoyaron muchísimo junto con el equipo de estimulación, y obviamente a todo el equipo de operativo, que son los que nos ayudan día a día a llevar todas estas acciones a cabo. Sin ellos, definitivamente, ninguno de estos trabajos podría ser posible. Bueno, entonces, arranquemos un poco con qué es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, primero veamos un poquitico de qué queremos hacer. Lo que queremos hacer nosotros es mejorar el económico del proyecto, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos un value measurement, necesitamos algo que nos va a decir, ok, esta es la métrica que vamos a medir y esto es lo que queremos mejorar. Entonces, para hacer eso, la palabra optimización
tiende a ser mal expresada o mal entendida. ¿Por qué? Porque optimización no se refiere a medir dos cosas y ver cuál es la mejor de las dos. Eso no es optimizar, eso es mejorar. Para optimizar, tú tienes que entender el full universo de todas las soluciones, o la mayoría de las soluciones, y de ahí tomar la mejor. Eso sí es optimización. Entonces, lo que queremos hacer ahora es definir una métrica que se llama Unit Development Cost y descontado. ¿Qué es el Unit Development Cost? Es básicamente todo lo que le inviertes al pozo dividido entre toda la producción que tienes. Si lo quieren ver rápidamente, son dólares por barril. ¿Cuánto me está costando cada barril que saco de ese pozo? Esa es la idea. ¿Qué queremos hacer, por supuesto? Que eso sea lo menor posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer reduciendo optimizando la completación de tal manera de que la cantidad de barriles que estoy sacando por el costo que me está costando sacar esos barriles disminuye. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis o nuestra hipótesis inicial? Estamos en este tipo de completaciones donde podríamos tener fracturas largas y un espaciamiento déjenme que activo el láser para que podamos ver todo, acá. Estamos en este tipo de completaciones A, en el cual estamos viendo fracturas largas y podemos estar dejando zonas sin drenar y nos queremos mover en una completación de alta densidad, donde las fracturas sean más cortas y el área sin drenar entre las fracturas sea menor o inexistente. ¿Cuál es el beneficio de esto? No solamente que estoy creando mucha más área de contacto con el reservorio y al crear más área de contacto voy a crear mucha más productividad, sino que como pueden ver, al yo reducir mis alas de fractura, también tengo la posibilidad de acercar pozos. Entonces, estoy teniendo un doble beneficio. Podría tener un beneficio para incrementar solamente la productividad del pozo, pero también, dependiendo del diseño que consiga, también podría reducir el espaciamiento entre pozos, lo cual me incrementa el NPV y el DPI del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el workflow que proponemos? El workflow es básicamente tomar una locación, en la cual le llamamos locación laboratorio. Tenemos mucha data que adquirimos ahí, microsísmicas, trazadores, registros de imágenes, etcétera, y esa locación utilizarla para calibrar un modelo estático y dinámico. Cuando ese modelo esté calibrado, lo que vamos a hacer es sacar esas completaciones que utilizamos en esa locación y empezar a probar qué pasaría si los what if escenarios. ¿Qué pasa si yo hago esta completación o la otra, y empiezo a probar diferentes cosas, ¿no? Cuando pruebo muchísimas cosas, puedo construir lo que se llama una superficie de respuesta, que es básicamente poder entender qué pasa cada vez que muevo una de esas variables. Cuando tengo esa superficie de respuesta, luego lo que hago es pararme en el valor óptimo, que en este caso sería la inversa del costo de desarrollo, y así podría conseguir lo que estoy buscando, que es la optimización de la completación en base al costo de desarrollo, ¿no? Bueno, vamos rapidito porque esta presentación es larga y tenemos que resumirla bastante. Pues solamente para tocarlo, no estoy siendo justo con la parte de modelo estático ni con la parte de fractura, pero yo no soy especialista en el modelo estático de fractura, así que solamente voy a mencionar brevemente lo que se hizo. Les pido perdón si no tiene la profundidad requerida. Lo primero es para popular el modelo, obviamente utilizaron todo lo que son los registros, atributos sísmicos y geoestadística, eso es un poco normal. Me parece algo importante a mencionar acá, la manera en la cual se midió el accuracy o la predictibilidad del modelo, que se utilizó una técnica que se llama One Well Out. Lo que significa esto es que utilizamos los registros para popular los pozos en todos menos en uno, y luego con geoestadística corremos y vemos cuál es el error que hay en ese pozo que dejamos afuera comparado con el valor real que tiene, ¿no? Entonces, de esa manera podemos medir un poco mejor cuál es la predictibilidad. Hay un paper acerca de eso, pueden contactar a Sergio Cuervo y al equipo para que les dé más información al respecto. Luego tenemos que la red de fracturas naturales fue modelada, un trabajo muy complejo que hizo el equipo de IPF durante varios años para poder modelar los efectos tectónicos que hay en la cuenca de Vaca Muerta. Fue bastante bueno y esto fue incorporado dentro de este modelo de simulación. Y lo último tenemos la microsísmica, ¿no? Que también obviamente es utilizada para la calibración de todo lo que es la fractura. Hablando de las fracturas como tal, se utilizó un workflow sencillo, lo cual siempre utilizamos un planar 3D, un modelo que es bastante numérico y riguroso para poder entender cuál es el crecimiento de las fracturas naturales, el height, y luego que tenemos esa altura definida, utilizamos un modelo analítico que corre un poquito más rápido y nos permite hacer todas las modificaciones que necesitamos, que se llama UFM, que se llama Unconstrained Fracture Model. Con esto logramos hacer las calibraciones necesarias y podemos ver cómo nuestro error dentro de la ICIP, de las fracturas, de las cartas de fracturas, alrededor del 2%, lo cual nos daba una certeza buena de que estábamos pudiendo calibrar las fracturas a una predictibilidad bastante buena. Obviamente, siempre utilizamos microsísmica siempre que la tenemos, utilizamos la microsísmica para guiarnos acerca, sobre todo arealmente, de cuál es el crecimiento de estas fracturas. Como pueden ver en estos pozos, se tomó microsísmica solamente en las últimas etapas de ellos, por lo tanto, las últimas etapas fueron las que fueron calibradas,
y al principio de ellos no tenemos microsísmica. Vemos que hay una calibración decente entre una y otra, no tomamos microsísmica en absolutamente todas las etapas de todos los pozos, por lo tanto no van a ver todas las etapas arriba de todos los puntos. Ok, hasta este punto hemos hablado todo de simulación, pero nosotros también tenemos datos de la vida real, ¿no? Tenemos otras cuencas que si bien no son 100% análogos a Permian, análogos a Vaca Muerta, tienen mucha información que nos puede ser útil acerca de qué están haciendo los operadores ahí y cuál es lo que esperaríamos que nuestro modelo nos dé como resultado, ¿no? Por supuesto, fuimos y hicimos eso también, y es lo que estamos presentando acá. Acá a la izquierda les presento un gráfico de intensidad de fluido contra intensidad de propante, y los colores representan los años los años en los cuales funcionan. Voy a hacer un zoom para que todos lo veamos. Podemos ver, nosotros lo que identificamos en este gráfico es que a medida que incrementamos en tiempo, o sea, mientras más tarde va pasando, tendemos a tener una mayor presencia de altas intensidades de fluido y propante, ¿no? Esto nos quiere decir una tendencia de que la industria, al menos en Permian, y esto también se hizo en Eagle Ford, estaba moviendo a intensidades de propante y fluido mayores. Al mismo tiempo, podemos ver el gráfico de acá abajo, que tenemos cluster stage contra cluster spacing, y vemos cómo se está moviendo hacia el noroeste de este gráfico, ¿no? Esto lo que nos estaría diciendo es que estamos incrementando la cantidad de clúster y reduciendo el espaciamiento entre ellos, por lo tanto estamos yendo a etapas de fractura cada vez más pequeñas. Esto combinado con la intensidad de propante, básicamente nos podría decir que estamos tratando de bombear lo mismo en espacios más chiquitos y con mayor cantidad de clúster, ¿no? Eso nos está, si recordamos la imagen inicial que vimos del diseño A contra el diseño C, básicamente nos está diciendo que parte de la industria estaba migrando hacia diseños que son más agresivos, más compactos, y es lo que nosotros definimos como high density, alta densidad, computaciones de alta densidad. Ok. Entonces, hasta este punto, lo que hemos visto es, bueno, tenemos el modelo estático, tenemos las facturas hasta ahora, nos faltaría calibrar todo lo que es la productividad, y de esa manera tenemos el modelo completamente calibrado. Obviamente hicimos eso, y este es el resultado del History Match. Yo no estoy acá para que argumentemos si el History Match está bien o mal, etcétera. Solamente quería proveerles una imagen rápida de cuáles son los resultados que vimos con respecto a esta calibración. Somos capaces de calibrar muy bien el agua y el petróleo. Sin embargo, en uno de los pozos, recordemos que esto es un pad de 4 y estamos haciendo un match completo de los 4 pozos a la vez. Por lo tanto, la calibración nunca va a ser 100% perfecta. Vemos que en el pozo número 4 tenemos un poquitico de overpredictibilidad. Estamos prediciendo que produce más de lo que en realidad predice. Eso podría ser fácilmente controlable con técnicas de simulación, PI multipliers, etcétera, pero porque nuestro objetivo acá era simplemente calibrar el modelo dinámico y no así predecir el EUR del pozo 4. No teníamos ninguna intención para hacer ese match completamente perfecto. Aplicar un PI multiplier a un pozo en particular no nos ayuda para nada en la calibración del modelo estático en sí y dinámico. Por eso fue que no lo hicimos. Y decidimos trabajar con este modelo y de esta manera definirlo como un modelo calibrado para los pasos siguientes. Entonces, ¿cuáles son los pasos siguientes? A este punto, nosotros lo que tenemos es una cajita, y en esa cajita tenemos lo que serían todas las variables estáticas y dinámicas calibradas, ¿no? A ese punto mi intención es, bueno, ok, ya tengo un modelo que supuestamente predice, o por lo que puedo probar, predice lo que pasa en el reservorio. Ahora empiezo a probar todos mis what if escenarios. Entonces, pero ¿cuáles son esos what if escenarios? ¿Qué variables queremos estudiar? Entonces, las variables que queremos estudiar están acá presentadas en la tabla. Tenemos cluster spacing, cluster per stage. Stage spacing obviamente es la multiplicación de estos dos. Propane y fluid intensity, pumping rate, frac fluid y hoyos por etapa. Obviamente las variables están normalizadas porque no podemos mostrar cuáles son los números exactos que estamos trabajando. Lo importante es que veamos el rango que estamos probando, ¿no? Siempre estamos tratando de probar hacia abajo y hacia arriba, en la mayoría de los casos, para entender qué estaría pasando. Cuando tengamos todas estas variables analizadas, la ciencia es crear un run table que me diga, bueno, ok, estas son todas las posibles combinaciones que voy a utilizar. Para eso utilizamos diseño de experimentos para testear esas combinaciones de una manera más inteligente y más óptima. Y luego, cuando tengamos los resultados, utilizar la superficie de respuesta para la optimización que vamos a aplicar. Entonces, obviamente corrimos estas fueron creo que 17 corridas. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es, tenemos 17 corridas porque obviamente la simulación tiene la limitante de que toma muchísimo tiempo y no vamos a poder correr infinita cantidad de corridas. Lo que hacemos luego es utilizar un modelo de machine learning o crear un proxy básicamente, que la idea de ese proxy es que pueda repetir o simular lo que el simulador hace sin tener yo que correr el simulador. Mi intención es decirle, che, estas son mis variables que yo quiero correr y que el proxy sea capaz de predecir la respuesta que el simulador me fuese a dar sin que yo tenga que invertir el tiempo y esfuerzo en correr el simulador.
Para eso tengo que probar primero el accuracy del proxy, que sea bueno y que sea representativo. Entonces podemos ver acá a la derecha un gráfico de proxy, de los resultados del proxy contra los resultados de simulación. Esto es una recta de 45 grados. Si todo es perfecto, todos los puntos se tienen que parar sobre la recta. Obviamente estamos haciendo un blind testing acá, por lo tanto el modelo se entrenó solamente con los puntos azules y luego se midió contra los puntos verdes y adicionalmente contra los puntos amarillos. De esta manera podemos entender que el proxy estaba prediciendo bastante exacto a nuestro simulador, por lo tanto teníamos la confianza de que podemos utilizarlo para la optimización. Otra de las cosas que hicimos con respecto a las corridas de simulaciones es hacer muchos QC, entender que de verdad el simulador nos estaba representando lo que en física esperaríamos que representara. Este es uno de muchos gráficos que utilizamos. Esto es normalizada de EUR contra la superficie creada de fractura. Entonces lo que estamos viendo es que nosotros estamos esperando una línea recta. Porque una línea recta, porque a mayor superficie de fractura deberíamos esperar mayor EUR. Y vemos cómo el tamaño de la burbuja se refiere al tamaño de la etapa. Entonces estamos viendo cómo a etapas más chiquitas estoy obteniendo más EUR y obviamente eso es porque el largo lateral del pozo es fijo. Entonces, si yo mantengo, si yo lo que hago es crear etapas más chiquitas, a las etapas más chiquitas estoy creando muchas más etapas, si tengo la misma concentración de propant y fluido, seguramente voy a tener mayor fluid y propant intensity, por lo tanto debo tener mayor EUR, mayor área de fractura. Ok, hasta acá buenísimo, pero una vez que tenemos el proxy, una de las ventajas que nos permite esto es poder identificar cuáles son las variables de alto impacto, ¿no? Y eso es lo que tratamos de representar aquí. A la derecha está el t-test, que simplemente nos está diciendo qué variable es estadísticamente significativa, pero a la izquierda tenemos lo que sería el gráfico tornado, ¿no? Y aquí hicimos un color coding para respetar la privacidad de los datos, pero podemos ver cómo las primeras variables que nos salen de alto impacto son variables que están relacionadas al largo de la etapa, ¿no? Ustedes podrán pensar rápidamente cuáles son esas variables o cuáles podrían ser variables que te relacionan al largo de la etapa, ya las hemos mencionado anteriormente, pero lo importante es que te dice que mientras más pequeñas sean esas variables, quiere decir que estás haciendo tu largo de etapa más chiquito, logras mayores EURs normalizados, ¿no? Entonces, creo que esto es obvio, o sea, son cosas que ya habíamos visto antes, pero nos está hablando del impacto de estas variables. Luego tenemos la segunda lista de variables, que estamos hablando de las variables que están relacionadas con la cantidad del volumen, el volumen que se inyecta en esa etapa, y vemos como una de ellas es altamente significativa y la otra no es tan significativa. La segunda la variable G no quedó tan significativa simplemente por la manera en la que se modeló, no así porque nosotros pensemos que esa variable no es importante. Y luego tenemos las de tercer orden, que serían las variables que están relacionadas al sistema de fluido que se utiliza y adicionalmente al tiempo de bombeo que se está utilizando. Podríamos pensar en algunas de esas variables para poder entender de qué estamos hablando acá, ¿no? Ok, entonces a este punto teníamos imagínense que tenemos una calculadora en la cual yo le digo, estas son mis variables y él me dice el EUR. Bueno, entonces nada nos limitaba para hacer 100.000 diferentes escenarios y decir, bueno, de estas 100.000 posibles combinaciones, ¿qué es lo mejor? Eso fue lo que hicimos, corrimos 100.000 simulaciones y de esas 100.000 simulaciones, obviamente con esa calculadora, un proxy, que es mucho más rápido que correr la simulación real en un simulador numérico, ploteamos esto. ¿Qué estamos ploteando? Aquí a la izquierda estamos creando un gráfico normalizado de EURs y en el eje X estamos poniendo un valor normalizado de la unidad de descuento, del Unit Development Cost, ¿cierto? Dólares por barril, recuerden. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que los dólares por barril sean menores, quiero bajar este número y quiero que el EUR sea mayor, ¿no? Entonces, este 0,0, ¿qué es esto acá? Si me paro acá en el 0,0, es el diseño estándar que teníamos en ese momento en el campo, ¿no? Entonces, yo me paro en el centro y este es el diseño estándar. Si me voy arriba a la derecha, estoy diciendo, voy a producir más, pero me va a costar más por barril. Obviamente, yo no quiero ir para allá porque no quiero producir más a un mayor costo por barril, a un mayor costo unitario. No es rentable. La opción B es que yo produzca menos y me cueste más. Obviamente, nadie quiere ir para acá. La opción C, que podríamos estar en negocio, es que yo produzca menos, pero cada barril que produzco me cuesta menos. Eso es negocio. O sea, está bien, porque lo que estás haciendo es, estás bajando el NPV del proyecto, o el VAN del proyecto, pero estás incrementando la eficiencia del capital que estás utilizando. Dependiendo de qué nivel de actividad tengas, podría o no podría ser bueno. Pero obviamente tu premio mayor se encuentra arriba a la izquierda. ¿Por qué? Porque no solamente bajas el costo por barril, porque te estás moviendo a la izquierda, sino que además está incrementando la cantidad de productividad total del pozo. Por lo tanto, está subiendo el VAN del proyecto, está subiendo la eficiencia operativa del proyecto. Es lo mejor de los dos mundos. Y dentro de este cuadrante, la mejor posición, obviamente, que la voy a conseguir en el borde. ¿Por qué? Porque una superficie óptima, la superficie de optimización siempre está en el borde de cualquier otra superficie, ¿no? Listo.
Entonces, hasta acá, lo que hicimos fue seleccionar 3 posibles alternativas y de estas 3 alternativas las pasamos al siguiente análisis para poder entender cuál de estas alternativas íbamos a desarrollar. Digamos que vemos cómo las diferentes alternativas tienen obviamente diferentes predictibilidades de productividad y diferentes costos de desarrollo unitario. En esta gráfica balanceamos más o menos cómo se llaman esas alternativas. Le pusimos 3 nombres estándar. Una es Capital Efficiency, obviamente porque tiene alta eficiencia de capital. La otra es una balanceada y la otra es un Value Driven en la cual vas más por el VAN que por la eficiencia de capital. ¿Qué vemos con las variables? ¿Qué representa cada una? Fíjense que con respecto a las variables que son relacionadas al tamaño de la etapa, si yo quiero Value Driven, quiere decir que quiero más VAN. Estoy bajando o viéndome a los mínimos de tamaños de etapa, ¿no? Estoy poniendo etapas chiquititas, muchas más etapas. Si me voy al volumen que estoy bombeando, obviamente al poner muchas más etapas, estoy bombeando mucho más volumen. Entonces estas variables serían muchas etapas, bastante volumen, bastante intensidad, obviamente el tiempo de bombeo sería alto, el EUR de esa variable es de ese tipo de completación es alto, pero su costo de desarrollo no es el mejor. ¿Por qué? Porque, o sea, obviamente estás bajándolo, pero no estás bajando tanto como lo podría bajar con otros diseños. Otra cosa importante, vemos que el VAN del proyecto es alto, de esa completación es alto, pero el riesgo operacional también es alto. ¿Por qué mencionamos que el riesgo es alto? El riesgo es alto en este caso porque estás poniendo muchas más etapas en el pozo, por lo tanto tu operativa tiene que sufrir algún tipo de modificación o tienes un riesgo mayor. Si le sacamos el número de tapones que se le pueden parar, cualquier otra cosa, o sea, tienes más riesgo, ¿no? Otra cosa importante que entre todos los diseños que propusimos, fíjense como el promedio el largo de fractura se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante? Porque en este proyecto dijimos, mi espaciamiento es X y dentro de este X me quiero mantener. Entonces, el proyecto está dado un espaciamiento óptimo, ¿no? Ahora, hicimos todo esto y obviamente cuando tenemos las 3 alternativas, es lógico que queramos bueno, es lógico, Gerencia decidió ir por el medio, la alternativa balanceada de manera a estar en un balance de los dos mundos. Obviamente era la primera vez que estábamos testeando esto y queríamos ver qué tal nos iba. Veamos qué tal nos fue. Entonces, este es el proyecto. Íbamos a perforar 4 pozos, de los 4 pozos 2 iban a la cocina y 2 iban a los orgánicos. Tuvimos un problema y uno se tuvo que cancelar y al final quedamos con 3 pozos. Lo primero que queríamos ver era si el espacio, como estamos incrementando la cantidad de arena, la cantidad de propante y la cantidad de tapas, la primera pregunta que teníamos es, ¿estos pozos se van a conectar o no? Vemos claramente que no existe comunicación hidráulica entre los pozos luego de que los pozos son puestos en producción. Y esto es un tiempo de producción, ya estamos hablando más de un año de producción, ¿no? Entonces, de esta manera podemos entender de que por lo menos los largos de fractura que estábamos esperando, al menos los máximos se obtuvieron. No llegamos a máximos mayores a los que tuvimos. De los mínimos no podemos decir mucho, pero de los máximos sí podemos. Veamos otro dato que nos ayuda bastante a decidir esto. Estos son los trazadores de petróleo. Con los trazadores de petróleo no observamos tampoco ningún tipo de comunicación. Al no observar comunicación, nos confirma lo que estábamos viendo también en los gráficos de presión anteriores, ¿no? Entonces tenemos dos datos completamente independientes que nos están diciendo exactamente lo mismo, de que no existe comunicación entre los pozos y aunque logramos aumentar la intensidad de propante y fluido, no así incrementamos el largo de fractura, que era exactamente lo que estábamos esperando. Ahora, veamos la productividad. Nosotros al principio del proyecto, como les mostré, estábamos prometiendo entre un 30, dependiendo de la alternativa que seleccionáramos, en la alternativa del medio estábamos prometiendo, el simulador decía hasta 45%. Nosotros, obviamente, para planes, bajamos eso al 30% porque sabemos que el simulador puede tener error, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tuvimos como una precaución. Sin embargo, para hacer la comparativa, aquí están el pozo del orgánico y el pozo de la cocina. Lo comparamos contra el pozo tipo de la zona, lo comparamos contra el EUR de todo el neighborhood alrededor de ellos y lo comparamos contra la locación más cercana. Y contra esos 3, tanto la cocina y el orgánico, contra esos 3 tipos de comparación, siempre estamos viendo que estamos entre un 36 y un 58% arriba de ese pozo estándar. Por lo tanto, concluimos que este tipo de completaciones tiene alto impacto y alto beneficio y además que el workflow que utilizamos para realizar esta optimización nos dejó no solamente un alto aprendizaje, sino que nos dejó una manera a seguir para continuar utilizando el workflow, para seguir optimizando no solamente completaciones, sino, por ejemplo, incrementar el well spacing o cambiar otro tipo de variables que queramos estudiar. Una cosa importante que quiero decir acá en las conclusiones es que no solamente logramos conseguir una completación que disminuye
el costo de dólares por barril disminuye el costo de cada barril que estamos sacando del proyecto, lo cual es buenísimo, sino que además aumenta el VAN. O sea, estamos incrementando el VAN, incrementando la eficiencia operativa al mismo tiempo. Estamos cuidando la capacidad de riesgo, que es in the formation. O sea, hubo muchas cosas en este proyecto que nos ayudaron a mover a un next step el proyecto en general. Y esto nos ayudó muchísimo, no solamente a nuestro equipo, sino a toda la gerencia de ver de que utilizando simulación, si bien tenemos que tener nuestro safeguard, porque simulación es una caja negra si no sabemos manejarlo de la manera correcta, podemos hacer leverage, podemos hacer apalancamiento de esta tecnología para mejorar las decisiones que estamos tomando, por lo menos tomar decisiones más informativas. Y una cosa importante es que la completación que obtuvimos solamente es óptima bajo el espaciamiento que utilizamos como given. Si cambiamos ese espaciamiento, esa completación deja de ser óptima. ¿Por qué? Porque hay una relación muy grande entre lo que es diseño de completación y espaciamiento entre pozos. Entonces, no podemos decir que si yo me muevo de campo, no es el mismo espaciamiento óptimo, pero si yo espaceo los pozos distintos, esta ya no sería la completación que nosotros recomendaríamos. Con eso concluyo, me pasé un par de minutos, de verdad muchas gracias y bueno, espero las preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente presentación. Bueno, a continuación vamos a seguir con la presentación de Dilhan, que va a estar basada principalmente en experiencias en Norteamérica. Ale, por favor, apagamos cámara y silenciamos. Dilhan, please put your presentation on camera. All yours, go ahead. Okay, I think now I'm fine. Yes, Dilhan, now we can hear you. Please go ahead with your presentation. Thank you. Okay, great. Well, sorry for that. Yeah, I was just trying to find the unmute option. So anyway, well, thanks for giving me the opportunity to speak at this event. What I'm going to do is I will actually talk about similar things that Alejandro actually described. I mean, he gave an excellent presentation on the application of his workflow. And what I'm going to do is, I mean, I'm going to talk about similar lines and talk about. Iran, sorry, it appears that you don't have your presentation on the screen. Okay, hold on. Don't see it. Okay, coming. Thank you. Yes, sorry about that. So it looks like the technical challenges have been all around this morning. Anyway, so what I was saying was basically we don't have your. Okay, now it's full screen. Thanks. Okay. It's okay. Okay, I think there's some lag, but anyway. So I was talking about the methodology and the workflows, and basically the gist of it is associated with the challenges associated with unconventional resources. So in essence, I mean, the workflows that we have developed and we are utilizing now is associated with the integrated approach when we actually look at these resources. What you see on this slide is actually, I mean, it kind of gives you the big picture on like how these challenges are associated with at each stage, and basically, and they are all tied to each other. In other words, I mean, if you forget about the optimization of the simulation and the route completion, then your route performance will be impacted by that. So what I tried to do here was basically to lay out essentially how they flow and impact each other. So from the top, I mean, we can start with our characterization, collect all the data that we need to characterize the stresses, landing points, the meteorology, reservoir pressure, and then with this information that impacts the simulation and route completion, of course. I mean, we
we try different fracturing fluids or different number of stage clusters, fracture properties, and ultimately when we do these, this impacts the valve performance analysis. And on the valve performance analysis side, we use tools and techniques which are relying on more from a time rate pressure data standpoint, and we actually use these techniques to evaluate the aspects of the reservoir characterization and the stimulation and valve completion. And with these findings, then we move on to the field development. Then from the field development, we move on to the resource and resources evaluation. And at the end of this, or in the beginning of this, data acquisition and management is the key, because ultimately, the more data that you have, the high frequency, the high resolution data essentially impacts our analysis. So the absence of data or the unclear picture of the data, now the problem becomes actually the resolution aspects and the uncertainty associated with the analysis. Okay. So for the next slide, like a crowded slide, I'll give you a couple of seconds to absorb and digest. What this is actually, this is a crowdsourcing exercise that we did a couple of years ago in an annual meeting. So actually, the exercise was basically, there was a room full of people, and each one was asked, like, what are the most urgent technical challenges? How can we limit us, and what data information needed and will be needed? And the audience was, US based. So, most of the answers that you see here are associated with what we are going through here, here in the US. And you can actually go through those, read it. But at the end of the day, this is 2017, and you don't really see too much changes when we actually look at 2020 here. And in particular, when we talk about the urgent technical challenges, we are talking about the parent-child relationships, valve spacing impact. How can you describe the heterogeneity? And what does rock permeability really mean? So these are, again, the questions that we ask, and cannot really find the true answers for it at this point. And on the technical challenges side, again, similarly for how to optimize artificial lift, how to place the valves, how to analyze the multiphase flow, and how essential to improve the average AURs. And some people actually, suggested the things that are needed and will be needed. And again, one thing that I will say is the reservoir simulation is a reliable technology. And the tools and methodologies and the workflows that have been developed recently, I think we are seeing more and more instances or evidences that these are becoming useful for resource booking purposes. And the example that Alejandro gave, you can actually see that's something which are being implemented now by the operators. The other thing that I will say here is the high accuracy bottom hole pressure measurements. That is actually very important because the more data, I mentioned the more data that you have, the better you characterize the performance and draw conclusions. And bottom hole pressures are the key. And more operators in the US are realizing that fact and actually putting downhole gauges in their wells. And with that information, you might have seen examples of how that information is utilized, in the sense that you can actually draw conclusions on interference, parent-child effects, or completion efficiency. So,
And with this information and integration from other disciplines like the geochemistry or artificial intelligence, I mean, those are actually tools that are going to help us in terms of addressing the challenges that I just showed you in the previous slide. So I have one more slide to go through, and then I will show you an example of how we actually utilize the performance-based methodologies. And this is actually an example from EagleFort. I mean, I think most of you are very familiar with the development, and it has been like a crazy ride since the beginning. And starting from, I mean, this example actually shows you a specific part in the EagleFort Shale, and what you see is the historical development. So starting from the top left, 2011, you can actually see a few wells which were drilled, most likely to hold the lease and maintain the acreage. And then you can actually see each stick is actually colored by the year the well was drilled and completed, and you can actually see how this area has been developed. So what you see on the stick map is basically the pace of the development, and just pay attention to the colors, because what's happening here is the operators are actually drilling wells nearby the existing wells, or actually infilling the locations in between the producers. And what's happening is basically, I mean, in the beginning, if we go back in time, in 2012 or 13, people assume that, okay, I mean, we can actually drill these wells without paying not too much attention to spacing because the prices are high. So, I mean, everything, I guess everybody was getting a free pass. But what happened is basically the predictions didn't really come out to be accurate. And what you see is on the right-hand side, the example that I showed, and you can see this is actually the data that we gathered from IHS publicly available market production data, and here the wells again grouped by the year. The first well is the blue data points, and you can see how the production actually is lost, and this well actually lost the EUR as the new wells have been drilled. So I mean, this is actually a main problem which you can see in almost all the areas in the US, and it is something very important for the well commercial development as well. So how can we actually address or challenge, address these challenges? Now at this point, again, I will refer back to the Alejandro's presentation. That's a methodology which are actually shown to be useful. What I will say on top of that is basically performance-based methodologies like rate transient analysis. So this is a methodology that we will try to incorporate to actually understand the driving parameters and the key performance indicators to help us with understanding, okay, what is the impact of well spacing, what is the impact of stimulated volume, or what is the impact of completion design. So what I show here is the sort of workflow on the utilization of the RTA-based workflows. So we start with the diagnostics first. Essentially, this is a very fast and easy method to understand the well's behaviors. Essentially, what we get out of this is decline curve parameters, end of linear flow, if it exists, differences in EURs, and which can be associated to certain behavior. But we can identify those, but we cannot really tell what's going on because this is basically just an analysis of existing production data. Then we actually move on to rate transient analysis with analytical solutions. And the reason that I'm saying analytical here is if you are dealing with like hundreds of wells, we don't really have time to perform a full-blown numerical RTA. So that's why we actually start with the analytical solutions.
have an understanding of the reservoir properties and the completion efficiency from the history matches, and then actually relate these findings to certain things like the completion design or well spacing or the reservoir characterization parameters. The problem here is essentially some of you might be aware of. This is a inverse problem and it's non-unique. So there will be multiple history matches, which will there will be multiple combinations of parameters which will give you the same history match. So that's something that we need to be aware of. And to address that uncertainty and non-uniqueness, we will need to incorporate more data. And that's when the fracture modeling comes into play, because at that point, if you are looking at an uncertainty in the sense that you don't really know what the reservoir properties are, and you don't really know what the fracture geometry is from RTA, then you can basically incorporate fracture modeling, assuming that you have complete data sets to allow you to do hydraulic fracture modeling. So with hydraulic fracture modeling, you can incorporate the design, history match, the treatment, then get an understanding of the explicit fracture geometry. And once you have it, then you plug it back into the RTA and then come up with an improved history match and understand the dynamic properties. And once you do that, then you have a calibrated model that you can actually proceed to the fracture modeling sensitivities. And that tells you, okay, you know more or less what the permeability is. Then what I will do is I will change the completion designs and the spacing to understand actually how we can actually improve performance and optimize value going forward. So this is a long introduction on the workflow, so sorry for too many words. So now let's take a look at an example. So in this example, what I'm showing you here is 3 groups, and you can call it different operators, you can call it different type areas. I mean, you can call it anything, but I mean, what you need to realize here is just 3 different groups of wells, and they are driven primarily by different completion designs and also, I mean, inconsistencies in well spacing. So the group 1, the black data points, you can see the behavior of the wells, and the group 2 red points, and the group 3. So this is the production diagnostics part. So what you are observing here is, I mean, if you actually expand or focus on the highest productivity wells, the black data points, or the group 1, actually deviates from linear flow sooner. Now, compared to the other. So what we try to understand here is, okay, what is driving the performance? Knowing that general reservoir properties do not differ too much. So it comes down to the well spacing is different for this well, and also the completion design is different for this well. So it doesn't mean that this well is lower productivity. It is just that, I mean, it's fracture design different, and also well spacing is different. And on the right-hand side, we see on the square plot on how this black well is different. So we observe those differences, and what we are trying to do now is, I mean, we actually perform RTA to understand or quantify what those parameters are going to be in the big picture. So I don't need to give a detailed description of the RTA, and some of you are probably very familiar with it. So we start with the rate pressure data. We incorporate the PVT, we incorporate completion information, select an appropriate model representing the flow behavior, use diagnostic plots, identify flow regimes, and then, I mean, again, with the model, like you see here, is the multi-frac horizontal well, we history match the data. So this is the RTA process, and again, no need to talk too much about that, but I mean, there are many models.
available in the literature, and also various software which allows us to perform these analyses are available. So I mean, that's actually very helpful and useful. Now let's talk about the results. So I mean, we actually analyze these wells that I showed you on the diagnostic plots. And what I show here is basically how we can actually quantify, again, the differences. And the color, the color here again is describing the groups. The blue is the group 1, red is group 2, green is the group 3. And you can see some key RTA parameters like the KH and permeability at the top, crack surface area, stimulated reservoir volume, and the stress-dependent permeability coefficient on the bottom. And of course, I mean, I said generally speaking, the reservoir properties are not too different, but of course, it's not really the case. You can see the differences in the permeability and the stress-dependent permeability coefficient impacting the performance. The group 3 wells are having more fracture surface area and more stimulated reservoir volume because they are more or less single wells, unbounded cases. And the red and the blue, they are wells with bounded with different completion styles. And you can basically see how the RTA actually is providing information on these differences. So, and the lower perm for the green or the group 3, but the thing is actually, despite of the lower permeability, it is relating to a larger fracture surface area and larger estimated reservoir volume, because one thing is, first, these wells are unbounded, and the second is their completions are much more aggressive compared to the blue and the red. Now the question again here is, okay, how can we actually use these in the sense that we can go make decisions on going forward. So what we will do here again is, I mean, on the left-hand side, I'm just showing here the conceptual view of the model. It's again defined by the hydraulic fractures connecting with the natural fractures, giving you some sort of a permeability of the system. The extent of the fracture, hydraulic fracture is defined as SRV. And when we look at the right-hand side, what we see here is, for each completion design, we see sort of a different preferable well spacing. So what you see on the bar charts is essentially the stimulated area extracted from wave transient analysis is correlated with the RTEUR per foot. So I mean, this is very trivial, but what this is showing is basically, I mean, essentially your stimulated area is a function, I mean, is the main driver for your EUR. So knowing this, how can you decide on the well spacing? And in some cases, I mean, you can say, well, I mean, I will go with a lower EUR, but I will actually complete wells in a tighter spacing. So in this case, your preferable well spacing becomes like 60 acres, which was the case for the group 1, the blue wells, blue data points. And on the other hand, you can say RTA survey extent is 120 acres, and I am not going to drill too many wells here, but I will actually use a specific completion design to give me this 120 acre well spacing and the optimum EUR. And it's actually, like I mentioned earlier, we use the hydraulic fracture modeling to, once we actually draw these conclusions, going forward, what we can do. I mean, we will basically do the hydraulic fracture modeling. We will match the treatment, extract the fracture geometry, and if we are happy with the design, then we can actually use it. If we actually want to optimize further, then what we will do is basically change the design parameters and performance sensitivities. So, I mean, Alejandro gave a really good explanation of this, so I don't want to spend too much time on this, but essentially,
the groups that I showed you, each of them had different completion designs, so we actually we matched the representative wells out of these and incorporated the explicit fracture geometry into our model. And the last slide here is basically on this example, just showing you from a dimensional standpoint. So on the y-axis, what you have is a dimensional height. So we take the fracture height from the model, divide it by a representative thickness for each well. And on the x-axis, we take the fracture half length from the model at each initiation point and divide it by reference well spacing. So what you see here is basically the green data points are generally around 1. So it tells me that more or less this completion design is giving you an optimal fracture half length, which is actually consistent with the well spacing that we use in this illustration. And the dimensional height is more or less approaching to 1. So that tells me that the coverage is good. So the group 3 here, I mean, it can actually show that, I mean, it's actually doing a good job. On the other hand, when you look at the blue data points, you can see the dimensional height is actually sort of less compared to the others. So this tells me maybe there might be some more improvements on the completion design to get better coverage. And also, the dimensional fracture half length is actually much less as well, around 0.4, 0.5. So that tells me if I use this representative well spacing here, then we are not really extracting the optimum EUR. So either we tighten the well spacing with this design, or we change the design to actually get better coverage. So this is actually what is showing you in terms of a qualitative comparison. And again, we are drawing these conclusions based on the integration of the RTA methodology accompanied with the hydraulic fracture model. So anyway, so I'm actually wrapping things up. So what we are doing here is basically, once we have these understanding and the findings, then we incorporate these into our forward model or the numerical simulation. As you can actually see, the well spacing and completion design, they are strongly tied to each other. You can actually use different designs, different well spacing, and then simulate these situations. And what you get out of it is basically different profiles on, I mean, oil, gas, water, incorporate economics to this, and I mean, generate scenarios or sensitivities to show you at what point actually your EUR or the NPV is maximum. So, I mean, the bottom line here is essentially just because your completion design is the top notch or the highest proppant intensity, it doesn't mean that you are going to get the best or the optimum NPV, because your well spacing can just be too tight or too large. So I mean that the important thing here is just to understand this behavior and quantify this. So at the end of today, the conclusions here, I mean, I will just go back to the introductory slides. So, I mean, nobody can say at this point we know all the answers to the uncertainties or the difficulties associated with the unconventional reservoir. So the key questions still remain. An important aspect in the development is improve the completion efficiency and size. I mean, operators have shown this as we go forward and drill more and more wells. But again, don't forget about the well spacing and the reservoir aspects of it, because that's ultimately what is driving the completion optimization as well. And the key points, just to remind again, optimal well spacing, that's the main thing, which is going to be very important for Vaca Muerta development as well. Fit for purpose well stimulation, that is actually what I was trying to show. Early predictions of ultimate recovery. So the more data that we have, the high resolution, better data quality,
will give us actually better understanding of early time EOR estimations, drawdown choke management, so that's an important factor. Handling water, I mean, that's the main issue in West Texas Permian Basin. So what I will actually close with basically is, I mean, these are the points that more everybody knows. And what we would like to do is to integrate more and more advanced performance-based methodologies to help us understanding these issues and make actually better decisions going forward into the future. So with that, I will close the presentation. Very sorry again for the difficulties in the beginning, but I'll be very happy to entertain any questions. Thanks. Thank you very much, Dilhan. Great presentation. Bueno, ahora vamos a brevemente repetir la encuesta del principio, un par de minutos, para ver si luego de las disertaciones las respuestas siguen siendo similares o hay algún cambio de opinión. Y a continuación vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, comencemos con las preguntas. First question for you, Dilhan. A double question. First, what are the limitations of these performance-based analysis methodologies? And complementing that, what do you see, what are the needs or the improvements that are required in the area of well performance analysis for unconventional resources? So the starting limitations are always around the data. So as always, I mean, to emphasize, I mean, in order to perform these analyses, I mean, you actually need certain data sets. So on the RTA side, what you have is basically time, rate, pressure data accompanied by PVT, reservoir properties, and also the completion information. So if you're actually missing some pieces in this group, then basically then your analysis will become problematic, because ultimately the limitation is the uncertainty and the non-uniqueness, and the more data that you have and the better quality data that you have essentially addresses that uncertainty and the non-uniqueness of it. And I mean, you can actually think of it as, if you use monthly data for 6 months, you only have 6 data points. If you use daily data, then you have, I mean, 6 times 30, you will have more data points to analyze. So, I mean, that's on the data side. On the technical side, or on the concepts, basically, we don't really have a full understanding of like how the fluid flow behavior is occurring in these systems. And still, what we do is we are using more or less like a methodologies primarily developed for conventional reservoirs, and we are kind of adapting them to the unconventional reservoir. So that's actually another limitation, not being able to fully address the physical behavior of the unconventionals. So I know, I mean, I sounded like an academician, but essentially that is more or less like the biggest limitation right now. And from a practical standpoint, the other limitations will be how to decouple the fracture behavior from the reservoir behavior, and I mean that ties to like integrating more data, going back to the data problem, and I mean decouple and understand, okay, if I'm comfortable with the fracture half length, then I have a better understanding of permeability. So I mean these are more or less what I can describe as limitations. So coming to the improvements on
what we can do in future to actually have a better understanding and better models. Well, I mean, I will say, I mean, in a perfect world, an ideal world, I mean, I'll be asking for more bottom pressures. I mean, that's something which can actually allow us and help us with understanding the production behavior, because again, keep in mind, if pressures are changing, you cannot just look at the rates and draw conclusions and forecast production. You need to look at the pressures also. Then on the other hand, again, from a research or academic standpoint, we just need better tools to represent the flow behavior and better address certain situations like multi-phase flow is really important. And I don't really know at this time, like how many people are very confident with analyzing multi-phase flow data with the existing models or existing software solutions. Thank you, Dilhan. Question for Alejandro. Alejandro, what are the biggest challenges you see with the methodology that you showed? Data requirements and cycle time? Yeah, I think that's a very good question, because as you have mentioned, typically the first limitation you might get with any methodology is data availability, right? The second one is your time availability. And the third one, and probably the most stringent, perdón, que estoy hablando disculpa. Y la tercera y más importante es el tiempo del proyecto, ¿no? O sea, tengo la necesidad de datos, que es lo primero, la cantidad de datos que yo tengo. La segunda es qué tanto tiempo tengo yo para analizar esos datos. Y tercero, y más importante, es cuándo necesita el proyecto que yo tenga esa solución. Entonces, honestamente, la metodología que planteamos es una metodología que implica, por supuesto, mucho tiempo de estudio. Estamos hablando de 3 a 6 meses de estudio. Que ya tengas los datos adquiridos, quiere decir que ya tienes que tener una locación en la cual tienes todo el material necesario para poder hacer esa calibración. Me refiero generalmente microsísmica, algo de tracer, sensores de cabeza seguros, sensores de fondo ideales, una buena locación de productividad. De esa manera puedes confiar en tus history match, porque la calibración del modelo es importante. Necesitas un poquitito de defeat alrededor en la zona para que tengas un poquito de control de todo lo que es tu SH-min y sobre todo tus factores de leak-off. Entonces, todas estas cosas son importantes y esa es la parte, no es negativa, sino que es la parte más, vamos a decir, complicada de obtener, ¿no? Pero cuando ya pasas, típicamente cuando en un desarrollo no convencional, cuando estás en toda la fase de appraisal, es cuando estás desarrollando todo, estás adquiriendo toda esa cantidad de datos masivos. Ya cuando estás en desarrollo fuerte o en desarrollo de factoría, es más difícil que adquieras esos datos, por lo que mi recomendación es que siempre tratemos en fases tempranas de adquirir estos datos que nos van a servir en fases futuras, sobre todo para el desarrollo completo. Entonces, para resumir la respuesta, la limitación que le veo es el tiempo necesario de análisis. Estamos hablando de 3 a 6 meses mínimo para poder terminar un buen análisis al respecto. Y obviamente eso está relacionado a lo que la decisión que tú tengas que tomar en tu proyecto. Si tienes que tomar una decisión mañana de dónde vas a perforar un pozo, a qué espaciamiento vas a perforar un pozo, primero te digo que algo está fallando, porque tú no deberías decidir hoy qué vas a hacer mañana en un pozo, pero independientemente de eso, no vas a poder utilizar esta metodología porque no tienes el tiempo necesario, ¿no? Entonces son esas cosas que tenemos que evaluar. Gracias por la pregunta, Seo. Gracias, Alejandro. Bueno, acá una pregunta para Alejandro, para los dos en realidad, for both of you probably. How would a change in well spacing impact on the optimized completion design? So Dilhan, do you want me to tackle that first and then you go, or you want to do the opposite? Yeah, why don't you go first? Okay. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un cambio de espaciamiento te cambia el diseño de completación óptimo, ¿no? Bueno, asumamos que tenemos pozos a
vamos a decir, 100 metros de espaciado. Los tengo a 100 metros de espaciado, yo estoy bombeando un diseño particular. ¿Qué creemos que pase si yo bombeo ese mismo diseño y los empiezo a acercar? Va a llegar a un punto en el que el área de drenaje de ambos pozos va a ser, sí, mientras más los acerques, va a ser casi que exactamente igual. Por lo tanto, estoy súper sobreestimulando el reservorio. Por lo tanto, la economicidad de esa estrategia de desarrollo se cae drásticamente. Entonces, ¿cuál es el juego? O sea, ¿qué tenemos que ver? Yo puedo acercar los pozos, puedo cambiar el diseño y puedo inclusive conseguir que produzcan igual o en el peor de los casos, que produzcan hasta un poco menos. Pero a nivel proyecto, cuando yo hago eso, puedo obtener que por área sigo recuperando más. Entonces, o sea, son los juegos de, bueno, pago más, recupero más, pago menos, recupero menos, los alejo y producen más porque capaz, o sea, dependiendo de qué espacio tenemos utilizando actualmente, puede pasar que simplemente con alejar los pozos un poco, tú produzcas más. Entonces, ahí básicamente te está dando la respuesta inmediata de cuál es esa relación que existe entre well spacing y completion design óptimo. O sea, no puedo hablar de una sin la otra. Yo no puedo decir, o sea, este es el diseño de completación óptimo sin hablar de cuál es el espaciamiento óptimo para ese diseño, porque si no estoy siendo coherente. Necesito las dos porque una impacta fuertemente en la otra. So you can go ahead, Johan. Okay, I think you gave a really good answer. So anyway, so the question again was on how the well spacing was actually optimized by the completion design. Is that correct? I think it was how well spacing and completion designs are interrelated, basically. Oh yeah, I mean yeah, perfect. Essentially, my 2 cents on this is basically when you actually think of performance and the recovery associated from the well, that ties to your stimulated area. So I mean, some people call it the extended area or the stimulated or the cycles, whatever. But essentially, and what I actually showed in my presentation was when you actually look at the EURs from those wells, you can actually draw, I mean, very straightforward correlations on like the higher EURs actually relate to the higher fracture surface area in the RTA. So knowing that and seeing that, essentially, it's telling you, okay, if you actually achieve larger fracture surface area, then you get a larger EUR. So that's very straightforward. Everybody can actually see that. But the problem is there's a well spacing element to it also. So, I mean, if you have a very aggressive completion, then it's most likely going to give you a very large crack surface area, which can be represented by a very long fracture half length, for example. So if that's the case, then if you have longer fracture half lengths, if you are actually accessing more in the area, then basically you don't really need tighter space development, because I mean then those fractures actually will interfere, and I mean they'll race for the same resource. So in that case, I mean that's actually direct impact of the completion design on the well spacing. Or in other words, the other example could just be the operators, what they say, well, I mean, initially our stage spacing is large, we don't have many clusters per stage, so what you have is like you have longer fracture half lengths, but too much space in between. So you can go back and say, well, I will use more clusters per stage and pump more propane, so you get actually higher propane intensity. In that case, then you have better coverage around the wellbore, but you don't really have the extent of the half length. So in that case, if that's the case, that's fine. But if your well spacing is large, then it might mean that, I mean, you are leaving actually too much volumes in between the wells. So that's actually what we actually draw from these
impact of the completions. So I just want to say again, and again, most likely, I mean, everybody knows it. It's not only the reservoir behavior or the permeability is actually determining the recovery factor or the degradation of the EUR. It is also tied to the completion design. Like I said, I mean, just because you have the best completions, it doesn't really mean that, I mean, you optimize the recovery. You need to actually understand like how those completions actually tie to valve spacing. And I mean, what we actually showed, I mean, using the hydraulic fracture modeling and accompanying it with microseismics or other completion diagnostics can significantly help you with this understanding. Thank you, Dilhan. Una pregunta para Alejandro, de Nicolás Rebasa. En tu presentación, o sea, ¿por qué se menciona o en qué se basa que el riesgo de casing deformation se vea disminuido con la técnica de HDC que presentaste? Ay, me metí en aguas profundas ahí con ese comentario. A ver cómo salgo de este hoyo. Ok, voy a hablar por mí y no estoy hablando en nombre de la compañía por la que trabajo ni en nombre de IPF, así que esta es mi opinión en particular, ¿no? Por favor, tomémosla así. Casing deformation puede estar relacionado a la acumulación de energía alrededor del pozo. Si estamos concentrando mucha energía en pocas etapas de fractura, o sea, tenemos la misma energía que estamos enviando simplemente en pocas etapas, lo que estoy haciendo es mandando mucha energía a cada uno de esos clústeres, ¿no? Si yo en cambio, agarro esa cantidad de clústeres y los incremento, estoy distribuyendo la misma energía en mayores puntos. Entonces, la intención es que haciendo eso, la energía esté mucho más distribuida y evitemos rebasar ese efecto en el cual puede ocurrir la deformación de casing. Luego tenemos que ver si la deformación de casing está ocurriendo self-deformation, que el pozo se deforma el mismo, por un triggering de weak interface, porque afecta a otro pozo. O sea, hay muchas cosas. Hay teorías que hasta dicen que puede ser que el milagro de fractura está haciendo que el otro pozo se deforme. O sea, tenemos muchas cosas en juego. El punto de vista particular de casing deformation, de high density completion, son dos cosas que creemos pueden ayudar. Una es esta que les mencioné, la distribución de la energía, y la otra es buscar un tipo de fluido que te ayude a bajar esa cantidad de energía que estás bombeando en el reservorio. Fluidos más tipo geles, fluidos más viscosos, obviamente conservan una cantidad de energía mayor y transmiten esa energía mayor que un fluido menos viscoso, en el cual tiene mucha más capacidad de movilidad y capaz de irse por las fisuras naturales del reservorio. Entonces, esas son las dos cosas que creo pueden ayudar. Nuevamente, esta es mi opinión, no representa ni sí o ni no la posición que las compañías por las que trabajo tienen al respecto. Perfecto, gracias. A question for Dilhan from Salome Bonilla. Dilhan, how do you define the flowback period? When or how do you consider the fluid flow is stabilized in order to analyze it? I believe during the cleanup is when do you consider or you start using the data for RTA? Well, I mean, the flowback period is basically the cleanup period. So, I mean, after you perform the fracture treatment, I mean, you just roll the valve back to actually recover the treatment fluid. So, I mean, typically, operators use like a 30-day to 60-day window, but most of my experience is like 30 days. And I don't really know if there's a clear-cut definition of when to stop, but generally speaking, like they stop at like 30 days and the crew is gone, and I mean they actually start to report the data production. But from an empirical standpoint, I mean you can actually understand the flowback period might be over by looking at the water gas ratio or the water oil ratio, and if it is more or less constant, then you can just say, well, okay, I mean it's the flowback is kind of over.
the other question was like when to, I guess, okay, the flowback is over, how we can actually, when we can start the RTA. So I will say this, I mean, lately, I mean, in the literature, there are many actually approaches which incorporate the flowback period into RTA also. So in this case, you don't really need to wait for flowback to be over. I mean, you can actually start from the get-go because, I mean, you still have the same data. I mean, and in fact, the flowback data is actually including more resolution than the typical data because it includes hourly rates and pressures also. So, I mean, what happens is if you understand the physics of the flowback behavior, then, I mean, you can actually start the RTA from the get-go. There are some actual publications. I will say, I think Chris Clarkson from University of Calgary has published some papers on that. I mean, I recommend taking a look at those. But again, it's challenging. I'm not saying maybe those questions are the answer, those publications are the answer, but it can actually help. But it actually takes me back to what I said, the multi-phase flow, because if you have a good understanding of the multi-phase flow, flowback period is also an example of a multi-phase period also. So then we can actually draw better conclusions and improve our models. And once we do that, then we can obviously start from the analyzing data from the flowback. Thank you. One thing that I will close this with. Think of the flowback as kind of like, for those of you who are very familiar with pressure transient analysis, you can actually think of it as the Valborg surge period. So, I mean, some people just wait the Valborg surge period to be over, so that's fine. But the other thing is actually, I mean, if you can actually incorporate the Valborg surge period in the pressure transient analysis, I mean, we have certainly that option for the flowback also by, I mean, having a better understanding of the physics. Okay. Thank you. Alejandro, pregunta para vos, Fernando Tuero. Pregunta, ¿cuál es el LICOF aproximadamente que se requiere para ajustar los tratamientos de fractura? Si tiene alguna correlación el LICOF con la productividad que obtenés y cómo compara con fracturas convencionales. Sí, muy buena la pregunta. Yo no soy ingeniero de estimulación, pero tengo algunas observaciones. La primera es que recordemos que el LICOF no es el único parámetro que puedes utilizar para calibrar el crecimiento de las fracturas o para calibrar la carta de fracturas o hacer ese history match. Recordemos que el HIP, que es lo que básicamente estamos buscando, va a ser altamente dependiente no solamente del LICOF, sino también del estrés que tengas en formación. Por lo tanto, tu estrés inicial, tu SH min, overboarding y sobre todo SH max son importantísimos para tener esa calibración, ¿no? No recomendaría que usemos el LICOF directamente, así, bueno, ok, ¿con qué LICOF calibro? Olvidándonos que tenemos que estar seguros de que ese modelo geomecánico tiene todo el input que necesitamos y está bien amarrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el workflow que nosotros utilizamos es utilizar los valores de DFID que tenemos cerca. A través del DFID, análisis de DFID, podemos obtener valores de LICOF. Una vez están alrededor de 10 a la menos 5 metros sobre la raíz cuadrada de segundos, que son las unidades internacionales de LICOF, y de esa manera jugar dentro de los rangos que vemos de los IC. Obviamente entendemos que de los DFID estamos tomando un valor muy puntual de una fractura muy chiquitita, por lo tanto no tiene que ser representativo de toda el área, pero bueno, ya teniendo varios puntos te da una idea de cuánto está variando esa magnitud y eso es lo que utilizamos. Nuevamente, sugiero que no sea el LICOF el único parámetro que estés utilizando para calibrar tu fractura, el crecimiento de tu fractura hidráulica, porque podrías estar sin querer cometiendo un error en la parte geomecánica, lo cual te va a impactar mucho más en el crecimiento de esa fractura. Gracias, Alejandro.
No sé si tenemos para compartir los resultados de la encuesta y bueno, un poco por la extensión, después de eso vamos a cerrar con una última pregunta para Dilhan y Alejandro. Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces acá los resultados de la encuesta. La primera pregunta, que es según su experiencia, ¿cuál es el periodo de producción mínimo para que el diagnóstico de producción sea confiable? Bueno, 50, no me sale. 53% de los auditores contestaron, 47 no, en primer instante, luego fueron más los que no contestaron, pero vemos una evolución de los que contestaron que pasa de, digamos, un 24% de... Ah, se cambió la slide. ¿Puede volver una atrás? Ok, gracias. Que 26% antes de la charla, que era la proporción principal de los votantes a los 180 días para que sea representativo un well test, pasó a ser a 43%. Entonces vemos acá el efecto de las charlas, es que convenció más gente de que un periodo de como 6 meses de producción podría ser lo representativo. Segunda pregunta, por favor. Entonces, la segunda pregunta es, según su experiencia, ¿cuál es el principal parámetro en los diseños de la estimulación que afecta la productividad de los pozos? Vamos directamente a los que votaron, porque de los que no contestaron, y entre la primera y la segunda es exactamente el mismo número, la mitad en el principio y un poquito más de la mitad, en 2/3 en la segunda encuesta, pero vemos que de tener, digamos, el stage spacing con 22% y el propant loading con 24%, y los dos ítems adicionales alrededor del 10%, number of cluster y fluid intensity, ya digamos, se decantó un poquito las proporciones después de las charlas, donde el stage spacing aumentó significativamente a un 32%. También el number of cluster, que aumentó, bueno, quedó en la misma proporción el propant loading. ¿Ok? La tercera pregunta. Entonces, según su experiencia, ¿cuánto cambia el diseño de la estimulación las características geológicas y geomecánicas de los objetivos, tipo cocina, orgánico, etc.? Entonces, al principio de la charla había un 43% que considera que cambia considerablemente y una minoría que dice que no cambia. Y esto básicamente se aumentó, digamos, las tendencias, si bien cambia considerablemente, quedó en el mismo porcentaje de 43%, hay un poquito más de que pasaron de no cambio a cambiar sutilmente. Entonces, acá vemos las tendencias, es que se considera que sí, las características geológicas y geomecánicas de los diferentes objetivos tendría que tener un impacto considerable sobre el diseño de la estimulación. Bueno, acá es el resultado de la encuesta. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir con una última pregunta para cada uno. Alejandro, de pregunta de Ricardo Walker: durante la construcción del proxy model,
¿Incorporaron correlaciones entre parámetros iniciales para evitar combinaciones y respuestas irreales en el EUR? Sí, la pregunta es muy buena. Los datos de entrada para el proxy ya tienen incorporada, no la correlación, pero solamente combinaciones reales, porque vienen de simulaciones y no puedes, o sea, no puedes enviar un diseño con, por ejemplo, muchísima arena y poco líquido, porque no tienes la manera de transportarlo y te vas a arenar, por ejemplo. La mayoría de las variables eran completamente independientes entre ellas. Las variables que eran dependientes, no dependientes, tenían cierta dependencia, eran estas que les menciono, que eran la intensidad propante y la intensidad de fluido, que obviamente teníamos ese desafío, ¿no? Cuando creamos el proxy como tal, obviamente el dato de entrada ya incorporaba esas dependencias, pero la creación del proxy no tenía el limitante de que, por ejemplo, si la capacidad, si la intensidad de fluido crecía, la intensidad propante tenía que crecer, por ejemplo. Lo que sí hicimos es que de los resultados que obtuvimos en esa nube de optimización que les mostré, ahí se hizo el filtro de todas esas que podrían ser físicamente inexplicables, o sea, físicamente imposibles. De esa manera podemos quitar todos esos resultados que sabemos que son físicamente inalcanzables. Gracias. Dilhan, for you, typically we use the hydrocarbon phase for RTA analysis. What is being done and what you see for the potential of using the multi-phase flow for this analysis with the water to give us probably earlier and perhaps better analysis results, considering that at the beginning of the flowback, most of the production is water? Mm-hmm. Yeah, I mean, we use that. I mean, we use the water phase, and in my experience, I mean, lately we have actually incorporated that, and we were able to match the three flowing phases, oil and gas, water, during the flowback. But of course, I mean, like I said earlier, the important thing here is you can actually do whatever you want in the software solutions, because I mean they are generally powerful and it gives you the ability to handle this, I mean, either analytically or numerically. The key question here is knowing that you can actually incorporate that, but what is the data which is going to give you confidence on how you define the relative permeability curves, or the confidence on the extent of the fracture geometry, or how it changes. So those are the key things. So if you have a good understanding of those, then, I mean, it is, like I said earlier, I mean, it is possible that you can incorporate the water phase, analyze it, history match it, and then get a better understanding of the performance at early times, and predict production into future. Thank you. Bueno, con esto damos el cierre de esta sesión. Muchísimas gracias a Alejandro y Dilhan por su participación y sus excelentes presentaciones. Bueno, la placa muestra el jueves 29 de octubre, va a ser la última sesión. Así que bueno, les agradecemos a todos por su participación y esperamos contar con su presencia en esta sesión que queda para cerrar este seminario. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Ale. Gracias, Dilhan. Bye, bye.